hay alguien que esté por primera vez aquí entre nosotros, y para nada más darle bienvenida. Ok, perfecto, familia. Muy bien, familia, pues vamos a leer juntos, por favor, la porción del Salmo 119. ¿Por qué leemos juntos estas porciones? Porque nos hablan de la palabra de Dios. Estamos aquí porque la palabra de Dios nos ha traído a Cristo. Estamos aquí porque necesitamos del pan de vida, que es la palabra de Dios. Y por supuesto vamos a honrar la palabra de Dios y vamos a hacerlo juntos, por favor. En el Salmo 119 quisiera que leyéramos del versículo 41 al 44. Salmo 119, versículo 41 al 44. Escrito está en la palabra de nuestro Dios: venga también a mí tu misericordia, oh Señor, tu salvación conforme a tu palabra, y tendré respuesta para el que me afrenta, pues confío en tu palabra. No quites jamás de mi boca la palabra de verdad, porque yo espero en tus ordenanzas y guardaré continuamente tu ley para siempre y eternamente. Amén. Quiero que sigan con su vista ahora, por favor, la sección de la palabra que estudiaremos con el favor de Dios en Primera de Pedro. Primera de Pedro. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 10. Dice así las Sagradas Escrituras. Nuestro Dios nos habla y dice: acerca de esta salvación, los profetas que profetizaron de la gracia que vendría a ustedes, diligentemente inquirieron e indagaron, procurando saber qué persona o tiempo indicaba el Espíritu de Cristo dentro de ellos, al predecir los sufrimientos de Cristo y las glorias que seguirían. A ellos les fue revelado que no se servían a sí mismos, sino a ustedes, en estas cosas que ahora les han sido anunciadas, mediante los que les predicaron el Evangelio por el Espíritu Santo enviado desde el cielo, cosas a las cuales los ángeles anhelan mirar. Por tanto, ciñan su entendimiento para la acción, sean sobrios en espíritu, pongan su esperanza completamente en la gracia que se les traerá en la revelación de Jesucristo. Como hijos obedientes, no se conformen a los deseos que antes tenían en su ignorancia, sino que, así como aquel que los llamó es santo, así también sean ustedes santos en toda su manera de vivir, porque escrito está: sean santos, porque yo soy santo. Y si invocan como Padre aquel que imparcialmente juzga según la obra de cada uno, condúzcanse en temor durante el tiempo de su peregrinación, sabiendo que no fueron redimidos de su vana manera de vivir, heredada de sus padres, con cosas perecederas como oro o plata, sino con sangre preciosa, como de un cordero sin tacha y sin mancha, la sangre de Cristo. Porque Él estaba preparado desde antes de la fundación del mundo, pero se ha manifestado en estos últimos tiempos por amor a ustedes, que por medio de Él
son creyentes en Dios, que lo resucitó de entre los muertos y le dio gloria, de manera que su fe y esperanza sean en Dios, puesto que en obediencia a la verdad han purificado sus almas para un amor sincero de hermanos. Ámense unos a otros entrañablemente, de corazón puro, pues han nacido de nuevo, no de una simiente corruptible, sino de una que es incorruptible, es decir, mediante la palabra de Dios que vive y permanece. Porque toda carne es como la hierba, y toda su gloria como la flor de la hierba. Sécase la hierba, cáese la flor, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que les fue predicada. Amén. Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, te agradecemos porque tú envías hoy tu palabra, que es viva y que permanece. Sabemos, Señor, que has trabajado con nuestro corazón para que como tierra reciba esta palabra y sea una semilla que fructifique. Te lo suplicamos, Señor, ayúdanos en nuestra debilidad. Sea por tu Espíritu Santo tu obra completa hecha por medio de tu palabra, y que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea levantado delante de nuestros ojos, como fue levantado en aquella cruz en el Calvario, pero también que sea exaltado a través del testimonio de vida que como pueblo nos pides que demos. En el nombre de Jesús te estamos pidiendo todo esto para gloria tuya solamente, Señor. Amén y amén. Pueden sentarse, por favor. Gracias. ¿Dónde está tu tesoro o tus tesoros? ¿Dónde están tus tesoros? ¿Dónde están tus tesoros? ¿Son tus tesoros tus hijos? ¿Son tus tesoros tus deportes? ¿Son tus tesoros tus propiedades o tus cuentas bancarias? ¿Dónde está tu tesoro? Tú sabes lo que dijo nuestro Señor Jesucristo en Mateo 21:6, que donde esté tu tesoro, ahí estará tu corazón. Donde esté tu tesoro, ahí estará tu corazón. Todos tenemos diferentes maneras de valorar las cosas. Todos tenemos diferentes maneras de medir cuánto vale para cada uno de nosotros las cosas. No nada más las materiales. Inclusive, para muchos, el mayor tesoro que tienen en esta tierra son sus amigos, por ejemplo. Esta semana platicaba precisamente con un joven de 21 años y me decía que estaba tan deprimido porque sus 5 amigos, sus mejores amigos, de esos 5 eran 3, pero sin embargo, por haber roto su relación con uno de ellos, porque se lastimó la relación, los otros 2, que eran sus mejores amigos, se perdieron y se deshizo ese grupito de sus 5 amigos. Y este joven sufría. De hecho, lo dijo prácticamente llorando. ¿Por qué? Porque atesoraba muchísimo la amistad de estos amigos, más inclusive que un tiempo con su papá o un tiempo con su mamá, más que todo ello. Un joven de 21 años. Ahora, por supuesto, repito, todos tenemos diferentes maneras de valorar las cosas. ¿Cuál es tu tesoro? ¿Qué es lo que tú atesoras? ¿Qué es lo que atesoras? La última compra que hiciste en esta tienda de esta semana, porque era algo que deseabas con todo tu corazón y ya tenía meses que lo querías, pero no podías comprarlo, no podías adquirirlo. Sin embargo, ahora pudiste. Y ahora lo compras, lo pones ahí en tu sala y estás ahí viendo
disfrutando, teniendo aquella sensación de satisfacción, porque ya lo tienes, lo compraste. Así sucede cuando estás pensando en cambiar de carro, por ejemplo, o estás pensando en cambiar de casa y comprar una más. ¿A poco no es cierto que hay una satisfacción, hay una sensación muy especial? ¿Cuánto tiempo dura esa sensación? ¿Cuánto tiempo te dura la sensación? En el caso de este joven que acabo de platicar como ejemplo, pues le duró 3 años que tuvo estos 5 amigos. Sin embargo, se desmoronó aquello, y no solo se desmoronó, sino que cayó aún en una tremenda depresión. ¿Dónde está tu tesoro? ¿Es aquello por lo que pagaste? ¿O atesoras realmente lo que te regalan cuando alguien te obsequia algo que inclusive ni siquiera estabas buscando? Lo ves y lo abandonas por ahí porque al fin no era lo que andabas buscando, no era lo que querías. O lo ves, lo analizas y piensas realmente, ¿cuánto valor tiene esto? Pedro les está escribiendo a los creyentes que están en persecución. Están en persecución. No tienen tiempo para andar buscando cuál va a ser su próxima satisfacción. ¿Qué va a ser aquello que va a ser más agradable? No, están pensando solamente en una cosa, su vida. Su vida corre peligro. Y Pedro sabe que cuando nos estamos dejando guiar por emociones, porque a él le pasó, su vida estuvo en peligro. Cuando Jesús estaba siendo juzgado ahí en el pretorio, Pedro de lejos, ¿qué estaba haciendo? Con el tesoro que tuvo de ser uno de los 3 más cercanos amigos, de los íntimos de Jesús, junto con Juan y Jacobo. Pedro era uno de los íntimos. ¿Qué hizo con esa intimidad y ese tesoro de relación con Jesús? ¿Acaso no es cierto que la negó? ¿Acaso no es cierto que la menospreció? ¿Acaso no es cierto que la rechazó? Ante el temor de su vida, ante el temor de la muerte, cuando le dijeron, tú eres uno de ellos, de los seguidores de Jesús. Ni siquiera le dijeron uno de los preferidos. Pero sin embargo, Pedro lo negó. 3 veces lo negó. 3 veces tiró a la basura su amistad, su intimidad con el Maestro, con el Hijo de Dios. 3 veces lo hizo. Pedro sabe de lo que está hablando. Y Pedro les escribe y les habla de 4 grandes tesoros que deben de tener, porque él mismo no los supo apreciar. Y del versículo 10 al versículo 12, lo que vemos aquí es que debemos atesorar. Del 10 al 12 nos habla Pedro de cómo debemos atesorar. Atesoremos nuestra salvación. Del versículo 13 al 16, atesoremos nuestra santidad. Del 17 al 21, atesoremos la sangre de Jesucristo. Y del 22 al 25, atesoremos la palabra de Dios. Estos son tesoros eternos. Estos son tesoros que no solamente van a producir una emoción, porque es cierto que la produce. Cuando te das cuenta que ya no estás bajo el juicio de Dios, cuando te das cuenta que ya no eres un enemigo, que ahora eres su amigo, y no solo eso, eres más aún. No solamente eres su amigo, le puedes llamar padre. Le puedes llamar padre, eres su hijo. Te das cuenta realmente del gran tesoro que es la salvación. Vean cómo lo dice Pedro. Lo dice así en el versículo 10. Acerca de esta salvación, los profetas que profetizaron de la gracia que vendría sobre ustedes, diligentemente inquirieron e indagaron, procurando saber qué persona o tiempo, qué
qué persona o tiempo. Fíjense nada más lo que está diciendo, que esta salvación, los profetas, en el Antiguo Testamento, los profetas recibieron el mensaje de Dios, de que iba a venir una salvación tan grande, pero ellos se preocuparon por indagar, por inquirir, porque el Espíritu Santo dentro de ellos les decía esto, que iba a venir salvación para el pueblo de Dios. Y los profetas se preocuparon por saber en qué tiempo, qué persona va a ser, qué persona. Y tú y yo sabemos que en el Antiguo Testamento, desde la primera página del Antiguo Testamento, nos vamos a encontrar a Jesús. Y como ejemplo nada más, algunas escrituras. ¿Cuál sería una escritura que habla mucho de Jesús? Y que no solamente habla de Jesús, sino también dice en el versículo 11, el Espíritu de Cristo. Fíjense bien cómo lo llama al Espíritu Santo. El Espíritu de Cristo dentro de ellos. El Espíritu del Mesías, el Espíritu del ungido, el Espíritu de aquel que sería enviado dentro de ellos. Los hacía predecir, ¿qué cosa? Los sufrimientos de Cristo y las glorias que seguirían. Los profetas en el Antiguo Testamento, por el Espíritu Santo dentro de ellos, les hacía ver, les hizo ver que vendría el enviado, el ungido, el Cristo. Por supuesto, leemos Isaías 53 y todo Isaías 53 habla de Jesús. Más que cualquiera, tal vez, más que cualquier escritura de todo el Antiguo Testamento. Y nos habla de qué, de los sufrimientos que habrían de venir sobre él. Y también nos habla de las glorias que le seguirían, de ese fruto, de la aflicción de su alma. Verá el fruto de la aflicción de su alma y se alegrará, se gozará. El pago de nuestra paz fue sobre él. Estaba cargando sobre él, nuestro Dios Todopoderoso, nuestros pecados. Estaba sufriendo por causa nuestra. Isaías 53, Salmo 22, Salmo 69 son algunos ejemplos. Pero todos los profetas profetizaron acerca de Jesús y de las glorias que seguirían tras su venida, su vida perfecta, su muerte por nosotros los pecadores y su resurrección y exaltación al trono de su Padre. Eso está en el Antiguo Testamento y Pedro les recuerda. Está hablando con creyentes. Les está diciendo que todo partió del Antiguo Testamento, sí, de las profecías de Jesús, todo. Toda la Biblia, el Antiguo Testamento, habla de Jesús y los profetas recibieron esa revelación para ellos mismos. No, fíjense bien cómo lo dice Pedro en el versículo 11. Procurando ellos saber qué persona o tiempo indicaba el Espíritu de Cristo. Versículo 12. A ellos les fue revelado que no se servían a sí mismos. No se servían a sí mismos, sino a ustedes. Sino a ustedes. O sea, los profetas en el Antiguo Testamento vinieron, los profetas en el Antiguo Testamento recibieron un espíritu, el Espíritu de Cristo, el Espíritu de Dios, para poder tener dirección, entendimiento, conocimiento y revelación de quién era Cristo y las glorias que vendrían, pero no eran para ellos. Para ellos no era este tesoro era para ustedes. Eso les está diciendo Pedro. No se estaban sirviendo a ellos mismos, porque lo cierto es que este principio lo dio nuestro Señor Jesús. Él no vino a ser servido, sino a servir y dar su vida en rescate por muchos. Tú y yo sabemos esto.
Ese es un principio del cristianismo. No pensar en uno mismo, pensar en los demás. Esto lo hicieron los profetas. Dice la palabra que los profetas recibieron esto, pero para entregarnos a nosotros. Está diciendo, por supuesto, Pedro, dirigiéndolo a aquellos que están en esa dispersión por persecución debido a su fe. Sin embargo, no solamente fueron los profetas, sino que está diciendo ahí en el versículo 12: no se servían a ellos mismos, sino a ustedes en estas cosas que ahora les han sido anunciadas mediante los que les predicaron el Evangelio. Fíjense nada más, habla de los profetas, pero también está hablando de quiénes, de los que les predicaron, les entregaron el Evangelio. ¿Quiénes fueron? Los apóstoles, los profetas y los apóstoles son los que recibieron de los profetas el mismo Evangelio, que lo que hicieron también no fue quedarse con ellos, lo entregaron, se los entregaron. Aquí lo está diciendo, mediante los que se está refiriendo a los apóstoles, versículo 12, los que les predicaron el Evangelio, y lo hicieron también por el Espíritu Santo enviado del cielo. Qué hermoso saber esto. En tiempos de aflicción, en tiempos de persecución. ¿Recuerdan lo que vimos la semana pasada? La semana pasada hablamos de cómo la soberanía de Dios es Él el que tiene todo el plan perfecto. Es Él el que te eligió a ti y a mí desde antes de la fundación del mundo. Es Él el que te llama y te santifica por su Espíritu Santo para ser rociado por la sangre de Cristo. Es Él. Vimos de la soberanía de Dios, pero también hablamos de qué, de que hemos nacido de nuevo por la resurrección que hubo en Cristo. Hablamos de la resurrección y después hablamos de qué, o qué habló Pedro la semana pasada. Habló de los sufrimientos que iban a venir, habló de las pruebas de nuestra fe, porque está hablando precisamente a aquellos que están pasando pruebas tremendas. Pero Pedro quiere que tengan una firme certeza y convicción de las glorias que le esperan a la resurrección al pueblo de Dios. Y aquí lo está diciendo también: ellos, a ustedes les predicaron el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo. Te digo algo, este Evangelio, estas buenas noticias para los perdidos, estas buenas noticias para los pecadores, estas buenas noticias de vida, buenas nuevas de salvación, vienen directamente del trono de la gracia y misericordia de nuestro Dios. Noticias de salvación a un mundo totalmente perdido, extraviado, que busca los tesoros de la tierra, que busca lo que todo el mundo busca. Es importante, nos hace ver el apóstol Pedro, es importante que nosotros veamos que aún los mismos ángeles, dice en el versículo 12 al final, cosas a las cuales los ángeles anhelan mirar. Los ángeles anhelan esto. Sí, lo anhelan, pero no pueden. Los ángeles no pueden vivir lo que tú y yo vivimos. Pueden estar, cierto, ahí alabando al Señor, sí, pero ellos no pueden vivir el Evangelio. Ellos no pueden vivir la gracia de la salvación. Ellos solamente pueden anhelar, ver, pero jamás lo van a poder tener. Jamás. Solamente van a anhelarlo. ¿Cuánto realmente valoras tú la salvación que te ha sido dada? ¿Por qué? Por predicación del Evangelio de algún enviado de Dios.
¿Cuánto valoras realmente la gracia que te ha sido concedida, el favor no merecido de que tus pecados han sido perdonados y lavados por la sangre de Jesucristo? ¿Cuántos valoran esta noticia? ¿Qué tanto valoras tu salvación? ¿Qué tanto valoras el haber recibido algo que a lo largo de miles de años, miles y millones no han recibido? ¿Qué tanto valoras esto? Al final de cuentas no te costó nada. Nada. Lo andabas buscando. Yo no lo andaba buscando. Problema. Porque a veces lo que no andamos buscando no sabemos apreciarlo. ¿Por qué Pedro desechó tan fácilmente la gracia recibida de haber caminado con el Mesías? ¿Te has preguntado esto? ¿Por qué Pedro lo negó 3 veces a pesar de que a él le fue revelado cuando le dijo al Señor: Pedro, ¿quién dices que soy yo? Pero es el Hijo de Dios. Mi Padre te lo ha revelado. ¿Se acuerdan? O sea, Pedro fue de los 3 únicos que pudieron estar ahí en el monte de la transfiguración viendo la gloria de Dios en Cristo cuando lo vio ahí con Elías y con Moisés. ¿Se acuerdan? Es el único de esos 3, en ellos 3 nada más les fue permitido. Y sin embargo, qué fácil es olvidarnos de esa salvación tan grande. ¿Cuánto piensas en tu salvación? ¿Cuánto atesoras tu salvación que te ha sido dada por la predicación de los apóstoles, por el mensaje que los profetas dejaron, y que todo fue revelado por el Espíritu de Cristo, el Espíritu de Jesucristo, como lo dice aquí? Necesitamos revisarnos, amada familia. Pregúntate: ¿cuántas veces en estos últimos 7 días pensaste en tu salvación? ¿Cuántas veces pensaste en estos 7 días que has sido salvado del poder del pecado sobre tu propia vida? ¿Cuántas veces has pensado en esta semana que has sido salvado de la ira venidera, del juicio de Dios que destruirá a toda la humanidad y el mundo entero con fuego, como dice Pedro también? ¿Cuántas veces has pensado que has sido salvado de ir al infierno por toda la eternidad por causa de tu pecado delante de un Dios santo? ¿Cuántas veces has pensado en tu salvación? ¿Y cuántas veces ese pensamiento donde tú evalúas el hecho de la importancia de la salvación en tu vida, más que el ingreso que recibes en tu trabajo, más que todo el montón de amigos que tienes, más que los hijos y que la esposa que tienes o el esposo que